Seguimos con más noticias aquí en el canal de la producción y es momento de saludar a Adriana Bock. Ella es economista con quien ya estamos en línea para conversar justamente acerca de la importancia del ahorro y esto que también nosotros queremos tomarlo como un tema más que importante, más aún en el tiempo en el que estamos. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenos días, Edgar. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Muy bien, felizmente. Y así como decís, estamos ya casi cerrando este mes conmemorativo del ahorro. Así que bueno, creo que es oportuno volver a conversar un poquitito sobre la importancia de este hábito y bueno, y los beneficios que puede traer para nuestra paz mental, sobre todo. Adriana, surge una pregunta normalmente a esta altura del año y más aún por la condición en la que nos encontramos en este escenario. ¿Guardo mi dinero? ¿Invierto en algo? ¿Se viene el aguinaldo también? Esto es importante. Asimismo, como decir, creo que el aguinaldo justamente es una oportunidad estratégica para poder hacer inversiones. Sabemos que el ahorro no basta. Si bien es cierto que el hecho de no gastar todo lo que ganamos y reservar una parte de nuestro ingreso para tener un fondo de imprevistos, por un lado, para no depender siempre de la deuda para cualquier decisión financiera que tengamos que tomar, poder siempre elegir lo compro con mi dinero o utilizo la deuda solo en caso de que me convenga, no porque es mi única opción, o también para planificar nuestro futuro, nuestro retiro, ese momento en el cual ya dejemos de estar económicamente activos y que aún así tengamos un respaldo económico, que bueno, que son las tres principales funciones del ahorro. Con ahorrar solamente no basta, es importante, así como mencionabas en este escenario de inflación y en cualquier escenario, poder aplicar esos ahorros o ese excedente de capital que estamos teniendo en algo que nos pueda brindar retorno, ¿verdad? Normalmente le llamamos a esto activos productivos, que pueden ser inversiones financieras o inversiones no financieras. Entonces, para el trabajador promedio, realmente su ingreso, como tiene que cubrir costos, o sea, tenemos que saber que nuestro ingreso o el salario que percibimos no es, digamos, no es libre, o sea, no es una ganancia libre, porque por el hecho de ir a trabajar simplemente incurrimos en costos. Entonces, una parte de ese salario ya va a cubrir los costos que nos, que conlleva el hecho de nuestra actividad laboral en sí. Y bueno, la diferencia, lo que sí nos queda neto a nuestro favor, es para cubrir nuestras necesidades, bueno, mayormente los gastos de vida o los costos de vida. Entonces, el aguinaldo sí podemos verlo, si lo miramos un poquitito haciendo una analogía con lo que sería la utilidad de una empresa, sí podemos decir que nuestro aguinaldo es una ganancia libre, o sea, es un cobro que percibimos que no está necesariamente o no debería estar comprometido para cubrir costos de vida que ya están cubiertos con el salario regular, que por lo tanto lo podemos ver como una utilidad o una ganancia, como si fuésemos, no sé, una persona que tiene una empresa y recibe utilidades, y que por lo tanto no debería ir tampoco destinado 100% al gasto, que es lo que normalmente hacemos. Lo vemos como un ingreso más, ¿verdad? De la misma categoría que los demás salarios que percibimos a lo largo del año, y por lo tanto tendemos a hacer con él lo mismo que hacemos con el salario, que es gastar. Sin embargo, si lo vemos ya como una utilidad, como una ganancia del año, entonces nos damos cuenta que al ser un ingreso distinto, de naturaleza distinta, también lo debemos aplicar de forma distinta. Y ahí es donde es importante considerar, aprender, cambiar esa mentalidad y poder decir, bueno, esto lo voy a reinvertir o lo voy a invertir como lo hace cualquier persona, o sea, cualquier empresario o emprendedor que gana dinero no lo gasta todo, sino que una parte lo reinvierte para hacer crecer su negocio, ¿cierto? Entonces eso también lo podemos aplicar los trabajadores asalariados reinvirtiendo o invirtiendo ese aguinaldo en algo que nos pueda retornar en ingresos futuros, podría ser en la etapa de la jubilación, ingresos pasivos, podríamos hacer inversiones inmobiliarias y obtener rentas, inversiones financieras y obtener intereses o dividendos, para que en un futuro no tengamos
que depender solamente de nuestro trabajo, de nuestra actividad laboral para poder cubrir nuestros costos de vida, ¿verdad? Entonces, eso es un poquitito tomando lo que mencionabas con relación al aguinaldo. Eh, Adriana, hay algo importante y de hecho que nosotros vamos a tomar apunte también aquí con los compañeros. ¿En qué porcentaje deberíamos destinar o independientemente al salario, se tiene alguna fórmula que sea tal vez aplicable para que podamos tener un ahorro y que sea un colchón, algo que nos permita estar un poco más holgados, entre comillas, y tratar de cierta forma, implementar esta disciplina? ¿Existe alguna forma, algún porcentaje que deberíamos necesariamente destinar al ahorro del salario? Bueno, yo creo que lo que la mayoría de las personas anhelamos o nos vendría súper bien es poder tener una fórmula mágica para hacer que el ahorro sea fácil, ¿verdad? Porque normalmente lo vemos y es cierto como una renuncia a un disfrute o una satisfacción presente eh, para poder obtener una tranquilidad a futuro y existe como un sesgo en ese sentido, ¿verdad? De que somos como tenemos un sesgo de exceso de optimismo cuando miramos hacia el futuro. Entonces pensamos, ¿qué es lo que tanto voy a necesitar o por qué me voy a preocupar por lo que va a pasar el día de mañana? Entonces, ante ese sesgo, siempre terminamos gastando, ¿verdad? Y no ahorrando. Entonces, ahorrar se hace difícil cuando lo vemos sobre todo como una renuncia y es muy importante encontrar mecanismos para hacer que esto sea más fácil. El tema del porcentaje, bueno, normalmente en microeconomía o en economía del consumidor se estudia que todos los consumidores, ¿verdad?, tienen una propensión al consumo, que es, qué sé yo, el 80 a 90%, y una propensión al ahorro del 10%, que quiere decir que de cada guaraní que ganamos, no gastamos el 90% o entre el 80 y el 90%, y en teoría ahorramos el 10%. Entonces de ahí surge ese porcentaje mínimo que siempre se menciona, por lo menos ahorrar el 10% de tus ingresos, ¿sí? Eh, y eso puede servir para empezar, si yo digo, bueno, ok, esa es mi meta, llegar a ese mínimo de 10%, y entonces analizo mis ingresos, los gastos, los compromisos financieros que tengo, y me doy cuenta que no llego todavía a ese 10%, no importa, puedo empezar con 5% o con menos inclusive, con la cantidad que me sea posible para ir generando el hábito de no gastar todo lo que ingresa, de vivir realmente o poder eh, adaptar mi nivel de vida al 80 o 90% de mis ingresos como máximo, ¿sí? Entonces, eso es algo que se va construyendo con el tiempo, pero es también válido no quedarnos solamente con esa fórmula, sino que realmente llevar el análisis un poquito más allá o profundizar un poquito más, que es qué necesidades o qué nivel de ingreso voy a necesitar en un futuro cuando ya no esté trabajando. Ok, si hoy tengo este nivel de ingreso y puedo tener esta calidad de vida, lo lógico sería aspirar a que en un futuro pueda mantener eso, ¿sí? Y sabemos que, bueno, la mayoría de los trabajadores cuenta con el ahorro obligatorio que le va a proporcionar un ingreso o una pensión. Hay también mucha incertidumbre con relación a eso. Y tenemos que preguntarnos si con lo que vamos a cobrar o con lo que en teoría vamos a cobrar nos va a ser suficiente para poder mantener la calidad de vida que tenemos hoy, porque nuestro yo del futuro nos va a demandar, o sea que tenemos una deuda con nuestro yo del futuro, que no solamente tenemos que vivir bien ahora, que somos jóvenes, fuertes y estamos en edad económicamente activa, sino que también le debemos esa misma calidad de vida, digamos, a nuestro yo del futuro. Entonces tengo que analizar si es que con esa pensión que me va a pagar el IPS o la jubilación privada que tenga, lo que sea, va a ser suficiente, eh, y en qué medida debería estar previendo un complemento para esa jubilación obligatoria. Y ahí es donde entra, digo, bueno, ¿cuánta plata voy a necesitar tener ahorrada para que, aplicado en algún tipo de inversión, eso me rinda un monto mensual que, sumado a lo que estimamos que vamos a estar percibiendo, me va a permitir llegar a ese nivel de vida al que aspiramos, que, como decía antes,
por lo menos debería ser similar al que podemos disfrutar en el presente, ¿verdad? Entonces no quedarnos solamente con esa fórmula del porcentaje, eso sirve para empezar, pero también es bueno, como decía, decir, bueno, ¿qué monto de capital necesito reunir? ¿Cuánto tiempo tengo para reunir ese monto de capital? Tengo que dividir, bueno, yo necesito este monto de capital y tengo 15, 20, 25 o 10 años para llegar a eso, entonces eso me va a dar un monto anual que lo puedo luego mensualizar para poder ponerme una meta de ahorro, ¿verdad? Eso sería también lo ideal cuando hablas de fórmula, Edgar, ¿verdad? No quedarnos Sí, solo con ese sin dudas. porcentaje mínimo, sino también En ponernos atención, una meta. en atención a esto también, otra de las consultas que nos hacen también frecuentemente en lo que hace a la calidad del gasto. Y siempre también algunos hablan de no es cuánto ganás, sino cuánto gastás. Esto es algo que escuchamos mucho. ¿Cómo podemos o qué tips, algo que debemos tener en cuenta nosotros para poder también tener esto en el día a día? Se promociona mucho el uso del plástico, el de las transacciones que hoy día se observa de manera digital. Esto que tanto nos favorece en atención a tener un control adecuado de nuestros gastos. Es mejor hacerlo de la manera tradicional en donde podamos sentir el billete de manera física y pagar, tener una idea de cuánto estamos gastando y permitirnos de cierta forma esto, que podamos hacer un poco más cautos con nuestros gastos. ¿Qué deberíamos tener en cuenta en este aspecto? Y primeramente, conocer bien eh, el nivel de vida en cuanto a costo de vida, o sea, lo que es necesario, nos podemos permitir dado nuestros ingresos. Yo creo que el monto de los ingresos, por supuesto que es importante porque condiciona un montón de cosas y se necesita un mínimo nivel de ingreso por familia para poder tener una vida digna. O sea que en realidad lo que ganamos sí es importante, solo que no es lo único importante, porque cuando en la práctica podemos ver que hay personas o familias que tienen un ingreso mayor al promedio y aún así pueden tener momentos de zozobra en cuanto a lo financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona o tendemos a estar a veces atrapados en eso de gano más, gasto más. Siempre nos quedamos, digamos, en ese paradigma de qué más puedo comprar o qué más puedo consumir a medida que van creciendo nuestros ingresos. Entonces, eso también es algo que es importante poner el foco y decir, pero ¿cuánto realmente yo necesito para no pasar carencias, para no pasar necesidades, pero cuáles son, digamos, los gastos en los cuales necesito incurrir para poder sostener mi vida de forma saludable y de forma digna? Y luego darnos cuenta que ese nivel de vida lo deberíamos, como ya mencioné antes, adaptar a nuestro nivel de ingreso en cada momento, de manera que no siempre se agote todo nuestro ingreso en nuestros costos de vida y que podamos esa diferencia hacer como una división en tres, ¿verdad? Eh, mi ingreso menos lo que es estrictamente mi costo de vida, eh, podría estar entre aproximadamente el 70% de mis ingresos y ese 30% restante lo tendría que estar dividiendo entre capacidad de ahorro, capacidad de pago, o sea, hasta dónde me puedo endeudar, y por supuesto gastos que no hacen al costo de vida, sino al estilo de vida, ¿verdad? Gastos que son más de disfrute y que también es importante contemplarlos dentro del presupuesto. Eh, bueno, como decía, entre el 70, pero también puede ser entre el 50 y 70% podrían estar los costos de vida y la diferencia entonces distribuirla entre capacidad de pago, hasta dónde me puedo endeudar con deudas que realmente sean convenientes tomarlas y oportunas tomarlas, sobre todo si son de inversión, cuánto puedo destinar a todo lo que sea ocio, esparcimiento, disfrute y cuánto es mi capacidad de ahorro, que dijimos como mínimo debería ser el 10%. Entonces, eso tenemos que tener claro. Y generalmente nos pasa al revés, nos pasa que tenemos conciencia más o menos aproximada y no muy exacta de los ingresos que percibimos, ¿sí? Y sobre esa conciencia no muy precisa, porque no siempre se toman en cuenta los descuentos, los costos en los que incurrimos, como decía antes, por el hecho de hacer una actividad productiva, laboral o profesional.
Bueno, y generalmente las expectativas de consumo sobrepasan ya de entrada ese nivel real de ingresos que tenemos. Entonces, ahí es donde de repente nos damos cuenta que no nos alcanza el dinero, porque había sido que aquello en lo cual queríamos gastar ya supera nuestra capacidad real y ahí empieza todo este tema del espiral de la deuda, lo que ya no me alcanza a comprar con mis ingresos, lo tengo que financiar, aunque sean gastos de consumo, y empieza todo una espiral que a la larga se vuelve muy estresante y que creo que la consecuencia más grave de todo esto es que limita nuestra capacidad de ir generando riqueza justamente para generar ingresos a futuro, ¿verdad? De hacernos de un patrimonio. Entonces, primero eso, ¿verdad? Así como dice el nombre del canal, tenemos que ser más pro en lo que es el manejo de nuestro dinero. Si fuese dinero ajeno, si tuviésemos que administrarlo, el ingreso, el capital, el patrimonio de un tercero, seríamos mucho más cuidadosos para no defraudar la confianza de esa persona o de esa entidad. Y no siempre aplicamos ese mismo principio con nosotros. Creo que tenemos que empezar a poner el énfasis en no defraudarnos a nosotros mismos. Y para eso aplicar esas técnicas que mencionaba antes, analizar cuánto es mi costo de vida, cuánto puedo destinar a estilo de vida, cuánto es mi nivel o mi capacidad máxima de endeudamiento y mi capacidad mínima de ahorro. Y luego para ir ejecutándolo en el día a día, ese control que decías, eh, creo que ahí cada persona tiene que encontrar, o sea, es válido que cada persona encuentre su propio estilo y su propio método. Hay personas que hasta ahora, como decía, se sienten más seguras con el efectivo y incluso les puede proporcionar una mayor sensación de control cuando pueden decir, bueno, tengo acá mi dinero en efectivo y lo divido en sobres, por ejemplo, para cada tipo de gasto y para los gastos semanales, o personas que solamente colocan en la billetera la cantidad de efectivo que saben que les conviene gastar en una semana, por ejemplo, y de esa manera evitan sobrepasarse. Ese es un método válido para algunas personas. Para otras personas, como en mi caso, por ejemplo, el efectivo es súper traicionero, así que voy a preferir siempre manejarme con débito, con transferencias, porque voy a poder tener un control. A veces ya la memoria no es suficiente o falla como para poder acordarse todo lo que uno gastó y puede tener entonces, gracias a hacer estas transacciones electrónicas, un registro que nos permita ver en qué ya gastamos y sobre todo el saldo que todavía disponemos. Entonces siempre decir, bueno, antes de hacer esta compra, tomar esta decisión, ¿cuánta plata tengo? ¿Cuántos días quedan para llegar a fin de mes? ¿Es oportuno que haga este gasto ahora o puedo esperar un poco más para no quedarnos cortos, ¿verdad? Entonces, Sin dudas, Adriana, esto es uno de los temas más importantes, el poder analizar cada punto en cuestión, si bien a veces tal vez nos lleva un poquito más de tiempo, finalmente esto va a tener su recompensa. Un placer, como siempre, conversar contigo, Adriana. Muchísimas gracias por tu tiempo, por este análisis y nosotros vamos a estar atentos también más adelante para hablar de otros temas. Muchísimas gracias. a vos, Edgar, como siempre, saludo a todo el equipo del canal y bueno, un saludo también a la gente. Hasta la próxima.